este seminario. Bueno, en primer lugar, desearles la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta invitación que hemos hecho. La idea es compartir un poco nuestra experiencia sobre esta materia en el área de protección contra incendios, que justamente tiene que ver con los cálculos requeridos para diseñar y poder presentar estos cálculos a entidades que así lo requieran, como compañías de seguros, cuerpos de bomberos, etc. Vamos entonces a entrar de lleno en nuestro seminario. La primera pregunta es quizás ¿por qué son tan importantes estos cálculos? Bueno, resulta que los criterios de diseño que se establecen en las normas, bien sea para un sistema de rociadores o un sistema de agua pulverizada o un sistema de espuma, se basa en tasas de aplicación de agua, pero no podemos probar o incendiar algo para ver si realmente se apaga o no. Así que nos vemos obligados a comprobar por medio de cálculos que sí efectivamente se logran establecer las tasas de aplicación mínimas requeridas de acuerdo a los criterios de diseño. Por supuesto, tomando en cuenta el suministro de agua que existe o que se está proyectando y tomando en cuenta que simultáneamente a la activación de este sistema pudieran utilizarse mangueras, monitores u otros sistemas en forma simultánea. Entonces, los cálculos hidráulicos nos van a permitir analizar si estos sistemas, en caso de requerirse, pues van a descargar la cantidad de agentes de extinción tal cual como se espera. ¿Qué podemos obtener con los cálculos hidráulicos? Uno, nos permite seleccionar de forma óptima los diámetros del sistema de tuberías. Esto implica que un diseño calculado hidráulicamente pues va a ser más económico que si no se calcula y simplemente se utiliza, por ejemplo, las famosas tablas que el FPA antes permitía. Segundo, nos va a permitir determinar los requerimientos en materia de caudal y de presión del sistema. Tercero, podemos verificar que la capacidad de suministro de agua o disponibilidad en materia de caudal y presión es suficiente para activar dicho sistema. Estos cálculos nos van a ayudar a determinar la cantidad de agua requerida y que vamos a necesitarla como reserva de agua. Y si un escenario conlleva el uso simultáneo de varios sistemas o de varios equipos, bueno, podemos analizarlo por medio de los cálculos hidráulicos. ¿Qué vamos a ver en esta mañana? Bueno, veremos cómo se diseña un sistema de rociadores determinando su requerimiento de agua. Vamos a analizar cómo se interpretan estos resultados a la luz de una disponibilidad de agua y presión en el punto donde este sistema se va a instalar. ¿Qué podemos hacer para ver el funcionamiento combinado de este sistema con otros? Y luego al final el ingeniero Luis Pinto hará una breve presentación de la última versión del programa para cálculos hidráulicos que hemos desarrollado y que llamamos IDCAL en su versión 6. Cuando vamos a diseñar un sistema de rociadores, por ejemplo, necesitamos, o el objetivo final es definir una red de tuberías que permita la descarga de agua en una tasa de aplicación determinada, y para ello tenemos que establecer los distintos diámetros para los ramales, que por lo general son iguales, tamaño de los
manguitos de alimentación o niples de alimentación, tamaño de la tubería de alimentación y que este sistema funcione de acuerdo a la disponibilidad de agua y presión que se encuentra en el punto D, tomando en consideración pues las longitudes de tubería, los accesorios que existen como válvulas, codos, Ts, etcétera, y poder garantizar que en el área de diseño pues se establecen las densidades o tasas de aplicación de agua que el sistema requiera. ¿Qué es lo que entendemos por requerimiento de un sistema? Básicamente, queremos determinar por medio de cálculos hidráulicos el caudal y la presión que requiere este sistema para establecer la tasa mínima de agua establecida en la norma. Por ejemplo, en este ejemplo, tenemos un sistema de agua pulverizada para la protección de unos equipos de bombeo. Entonces, las normas API, normas NFPA 15, etcétera, establecen la tasa mínima de aplicación por unidad de área para lograr el control o la extensión dependiendo del tipo de producto que esté allí. Entonces, cuando se hace el diseño, el cálculo hidráulico, vamos a obtener en el punto donde se alimenta este sistema qué presión y qué caudal se requiere para que se logren los objetivos de diseño. En ese punto donde el sistema se va a pegar o a instalar, en ese punto entonces es indispensable que nosotros conozcamos lo que denominamos disponibilidad, es decir, qué cantidad de agua y qué presión residual existe en ese punto cuando estamos descargando agua a través de uno o de varios hidrantes. Esto nos va a permitir entonces conocer cómo se comporta el sistema de bombeo junto con la red de distribución de agua en un punto determinado de la planta, que es donde vamos a conectar el sistema de protección contra incendio que estamos diseñando. Entonces, por un lado, el cálculo hidráulico nos va a permitir determinar el requerimiento de presión, y una prueba de disponibilidad nos va a indicar justamente qué caudal y qué presión tenemos disponible para dicho sistema en ese punto donde se va a instalar. Entrando en materia de diseño, en el siglo pasado se establecieron en los primeros años de instalación de sistemas de rociadores tablas para determinar cómo ir incrementando el tamaño de las tuberías en función de la cantidad de rociadores que se alimentan. El primero en desarrollar este tipo de tablas fue un ingeniero que posteriormente desarrolló la famosa empresa llamada Grinnell. Inicialmente, esta empresa era conocida como Providence Steam and Gas Piping. Ellos fueron los que desarrollaron las primeras tablas para el diseño de los sistemas de rociado. Después, el profesor Freeman desarrolló otra en el 92, y en el 96 NFPA estableció sus propias tablas como un intermedio entre los valores de la empresa Providence Steam and Gas Piping y Freeman. Con el tiempo esto fue evolucionando. Después, unos 10 años después, aparecen nuevas tablas de diseño. 35 años después se dividen y aparecen 3 tablas, una para riesgos de ocupaciones ordinarias, ocupaciones leves y ocupaciones extras. Finalmente, en el año 53, que aparece el rociador de pulverización, empiezan a tomarse en cuenta los cálculos hidráulicos, y finalmente en el año 71 aparece una metodología de NFPA para el cálculo de estos. En el año 73 por primera vez aparecen las curvas de diseño
la cual le permitía seleccionar densidad según el rediseño. Y en el 91, cuando se reorganiza totalmente esta norma, se restringe mucho el uso de las tablas y se impulsa o se exige que los sistemas nuevos se calculen hidráulicamente. Se permite entonces la aplicación de tablas únicamente para modificaciones o ampliaciones de sistemas existentes que habían sido diseñados por tablas, sistemas pequeños de menos de 462 metros cuadrados y únicamente para ocupaciones de riesgo leve y ordinario. Si fuésemos a diseñar con las tablas de NFPA de 1896, en aquella época se permitía el uso de tuberías de 3/4 y sería algo así como esto. ¿Cuál es el problema del uso de tablas? Que independientemente de la calidad, de la presión y del caudal que tenga el suministro de agua, todos los sistemas van a ser iguales. Es decir, que para un riesgo ordinario, o un riesgo leve, o un riesgo extra, vamos a tener un layout similar de tuberías, independientemente si nos pegamos a un suministro de agua pequeño o restringido en materia de presión y caudal, o a un suministro de un sistema de bombeo que tenga presiones muy elevadas. Entonces, el diseño por tabla pues no toma en consideración el suministro de agua. Esto lo hace por lo general sistemas costosos y hoy en día prácticamente no se utiliza. Sin embargo, el FPA mantiene tablas para riesgo ordinario, como la que aparece aquí, para riesgo leve y riesgo extra para aquellos sitios donde la norma actualmente permite. Un ejemplo del uso de las tablas para un riesgo ordinario, las tablas actuales se ilustra aquí. Ya no aparece más nunca diámetro de 3/4. La norma ha establecido que el tamaño mínimo para un diseño es de 1 pulgada. Sin embargo, el hecho de que tengamos 2 tramos de 1 pulgada normalmente, cuando se diseñan los sistemas hidráulicamente, no se hace, ¿no? Porque se pierde mucha presión. Normalmente cuando se calculan los diseños hidráulicamente no se repite una tubería tan pequeña para el segundo rociador. ¿En qué consiste o cómo es el procedimiento para el diseño hidráulico de los sistemas de rociadores? Bueno, en primer lugar vamos a partir de los criterios de diseño establecidos por la norma. Hay 2 criterios. Los criterios que utilizan las curvas de densidad y área de diseño desarrolladas para los rociadores estándar de pulverización, y con el advenimiento de las nuevas tecnologías para almacenamientos tenemos los rociadores de aplicación específica, modo de control, y rociadores de respuesta rápida y supresión temprana. Estos su metodología de diseño es un poquito diferente, por cuanto la norma lo que especifica es un número determinado de rociadores operando a una determinada presión. O sea, no hablamos allí de densidad, sino más bien de un determinado número de rociadores con una constante K de descarga hidráulica específica a una determinada presión. Por lo general, estos valores de presión y de constante descarga aumentan con la altura de almacenamiento. Entonces, cuando se parte de estos criterios, al hacer el cálculo hidráulico, entonces vamos a determinar los requerimientos de presión y caudal en función de una determinada selección de diámetro de tuberías que hemos hecho. Entonces, si los resultados de presión y caudal requerida se pueden satisfacer con la disponibilidad existente,
nuestro cálculo está bien. Pero si los requerimientos exceden lo disponible, entonces tenemos que aumentar los diámetros en algún sitio. Entonces, una primera selección de diámetros de tubería nos permite determinar los requerimientos y al ver si se satisfacen o no, hacemos ajustes en esa selección preliminar de tubería que hemos hecho. Algunos conceptos básicos cuando estamos diseñando con rociadores de pulverización son, por ejemplo, el concepto de densidad o tasa de aplicación de agua, que se obtiene de las normas, que representa el caudal que descarga un sistema por unidad de área. Ejemplo, un riego ordinario, grupo 2, requiere una tasa de aplicación de 0,19 galones por minuto por pie cuadrado para un área de diseño de 2.000 pies cuadrados. Por este método de densidad y área de diseño, debemos cumplir con ciertos requerimientos que utiliza la norma, que serían los criterios de diseño. Uno, seleccionar los requerimientos de agua para rociadores en función de las curvas de área y densidad. A esto hay que agregarle los requerimientos de hidrantes, internos y externos, y esa misma tabla establece la duración del tiempo que debe operar ese sistema en función del riesgo que se va a proteger. Este método de densidad y área de diseño se aplica por lo generalmente a áreas físicas cuyo tamaño es mayor que el área de diseño, o sea, almacenes o áreas industriales grandes. Por lo general, cuando estamos hablando de áreas abiertas de miles de metros cuadrados, entonces se aplica esta metodología de determinar los criterios en base a densidad y área de diseño. Entonces, si tenemos, por ejemplo, un área que vamos a proteger de unos 4.000 metros cuadrados, un poco más de 40.000 pies cuadrados, entonces las normas van a establecer un área de diseño y una tasa de aplicación de agua que se supone que el cálculo hidráulico se realiza para el área de diseño más remota desde el punto de vista del suministro de agua. Entonces, al calcular este número de rociadores que está aquí, descargando la densidad requerida por la norma, se supone que cualquier otro grupo de 186 metros cuadrados que esté más cercano al suministro, pues lo va a hacer mejor. Por eso siempre los cálculos de requerimientos se hacen en función del área de diseño más remota desde el punto de vista del suministro de agua. Por ejemplo, el FPA tiene estas curvas que permiten seleccionar, una vez se ha determinado cuál es el riesgo del área que vamos a proteger, pues si es un riego ordinario y si hemos seleccionado 2.000 pies cuadrados como área de diseño, entonces tenemos una densidad de 0,20. La norma nos permite diseñar en función de un área hasta de 4.000 pies cuadrados y una densidad de 0,15 o una área de diseño de 1.500 pies cuadrados y un área de 0,20 galones por minuto. Podemos seleccionar cualquier punto de ella. Por lo general, los diseños óptimos son aquellos que utilizan la densidad más alta y el área de diseño más pequeña, son los que mejor controlarían un incendio en una menor área, y al final el requerimiento de agua pues es menor. Entonces podemos seleccionar en una curva el punto de diseño que querramos. Siempre el óptimo sería la densidad más alta y el área de diseño pues más pequeño. En este caso, por ejemplo, hemos seleccionado punto 19 galones por minuto
en un área de diseño de 2.000 pies cuadrados. Para estimar los requerimientos de agua para mangueras, entonces la norma establece, según el riesgo, cuánto debe tomarse para las mangueras internas y cuánto para el total de mangueras internos y externos. Esta cantidad de agua requerida para mangueras externas tiene como objetivo que haya un respaldo del sistema de rociadores, o sea, que el cuerpo de bomberos cuando llegue, la brigada contra incendios cuando llegue, tenga un recurso de agua que permita ayudarle al sistema si éste no está controlando apropiadamente el incendio. Entonces, esto es como una reserva para que personal entrenado en el uso de combate de incendios interiores pueda ayudar al sistema de rociador. Y la duración de la reserva de agua va a depender, donde se da un rango, el rango más pequeño de 60 y 90 minutos, la norma lo exige cuando hay un aviso automático a los cuerpos de bomberos para que ellos lleguen lo antes posible. Recordemos que los sistemas de rociadores han sido diseñados para controlar un incendio y que en algún momento durante su operación debe venir personal calificado del cuerpo de bomberos o de una brigada de incendio asegurar que el incendio es extinguido totalmente. Este tiempo que se da aquí es para que justamente puedan llegar los bomberos y puedan asegurar de que el sistema es ya extinguido completamente el incendio. ¿Cómo estimamos la cantidad total requerida de agua? Bueno, en función de la densidad y el área de diseño estimamos lo que teóricamente requiere el sistema de rociadores. Pero como hay pérdidas por fricción y los distintos rociadores van a estar operando a presiones un poco por encima de la presión mínima requerida debido a la fricción entre un tramo y otro, es usual que se incremente el caudal en un 10-15% hasta un 20%. Este sería entonces lo que realmente, al hacer el cálculo, van a requerir los rociadores. A eso le tenemos que sumar ahora los requerimientos para hidrantes externos, para tener esa reserva para el cuerpo de bomberos, y eso nos daría entonces la cantidad total de agua requerida por a ser suministrada por el sistema de bombeo contra incendio. Y la reserva de agua, 90 minutos o 60, dependiendo de si tenemos un cuerpo de bomberos cerca o si tenemos un aviso automático al cuerpo de bomberos. ¿Qué sucede cuando tenemos sitios donde los cuartos son relativamente pequeños y las áreas de diseño, como hemos visto, las más pequeñas son del orden de 1.500 pies cuadrados, o sea, unos 139 metros cuadrados? Este es el caso de un hotel, donde si fuésemos a diseñar por el concepto de área de diseño, tendríamos que calcular todos los rociadores que están en un área de 139 metros cuadrados, que son 1.500 pies cuadrados. Pero es un cálculo que realmente es muy poco probable de que un incendio pueda hacer que simultáneamente operen los rociadores en todos estos 10 habitaciones a la vez. Eso es algo improbable. Entonces la norma permite que seleccionemos cuál es el cuarto más grande o el pasillo más grande y en esto entonces calcular únicamente los rociadores que existen dentro de ese cuarto. O sea, se supone que un incendio puede comenzar dentro de un cuarto, pero al haber rociadores allí, estos lo van a controlar y no van a afectar otras áreas. Entonces, se supone que el incendio queda controlado por los rociadores que están allí. De cuando
Aplicamos esta metodología a cualquiera de las ocupaciones, riego leve, ordinario o extra. El agua necesaria se basará en el cuarto que tenga la demanda de agua más grande y se asume que abren todos los rociadores dentro de este cuarto. Las densidades las obtenemos de la misma figura que tenemos ya y la exigencia que todos los cuartos deban tener un cerramiento de paredes con una resistencia igual al suministro de agua. Entonces, si tenemos un cuarto pequeño y vamos a diseñar para un riego leve, la tasa de aplicación sería 0.10 galones por minuto, 0.20 para riego ordinario 2 y riego extra 1 sería 0.30. Y la cantidad de rociadores sería lo que hubiese dentro del cuarto. Hay una excepción y es que cuando este cuarto da a un pasillo o da a otro cuarto y no hay una puerta de protección de resistente al fuego, entonces vamos a incluir dos rociadores extra del lado donde hay este hueco. Si tenemos puertas cortafuego, entonces únicamente vamos a incluir los rociadores que están dentro del cuarto más grande que tiene esa edificación. Esa es la diferencia entre las áreas grandes, donde hablamos de un área de diseño, la más remota, como es el caso de almacenes, o cuando hay subdivisiones, oficinas, hoteles o otro tipo de ocupaciones donde el cuarto es pequeño. Entonces, utilizamos la metodología del cuarto de diseño. Para la norma, los pasillos son cuartos y dependiendo si las aberturas están protegidas o no, el área de diseño incluye 5 o 7 rociadores. ¿Cuál es el procedimiento que establece el FPA? Hay un artículo, un capítulo, que es el capítulo 22 de NFPA, que establece cuál es la forma en que vamos a realizar y presentar los cálculos hidráulicos a fin de que sea factible que otro ingeniero pueda revisar un cálculo. Entonces es una misma metodología ya establecida que facilita pues la revisión por parte de compañías de seguros o cuerpos de bomberos. Básicamente, el FPA nos exige que tengamos un formato para el resumen de cálculos, que presentemos los cálculos hidráulicos en hojas normalizadas y que hagamos un gráfico, un papel hidráulico, donde se analice o se verifique que el sistema opera con el agua, con el caudal y agua disponible para ese sitio, que se verifique la disponibilidad de mangueras externas para esa condición de diseño. De un formato, por ejemplo, de resumen de cálculo es algo similar a esto, donde se indica cuál es la empresa, cuáles son los criterios de diseño, cuál es la clasificación de ocupación, tipo de rociador, área de rociador, caudal de manguera, requerimientos. Aquí está todo el resumen de cálculo. Luego, esta hoja de cálculo vamos a respaldarla con una hoja donde se detallan todos los cálculos que se han realizado. Esta es la hoja, digamos, normalizada por el FPA. Ya hablaremos de ello un poquito más adelante. Finalmente, en un gráfico de papel hidráulico, vamos a dibujar entonces una curva de disponibilidad, que es esta curva color rojo, y la curva de comportamiento del sistema indicando el punto de diseño. Entonces, la diferencia de caudales que hay entre la curva de disponibilidad a la presión de diseño con el caudal requerido, esto nos va a dar entonces el caudal disponible que tenemos para una condición determinada del sistema. Entonces, un punto de diseño aquí, y si este caudal disponible es igual o superior
al requerido para los filtrantes, el sistema se considera bien diseñado. Sin embargo, si el punto de diseño está muy cerca o excede la curva de disponibilidad, entonces tenemos que recalcular el sistema con nuevos diámetros a fin de bajar los requerimientos de presión y caudal del sistema, a fin de que puedan ser satisfechos por esa disponibilidad que tenemos en el sitio. Ahora bien, ¿cómo se realizan los cálculos? Dice, los cálculos se realizan hasta, o sea, desde el punto más remoto hasta un sitio o un punto de las características del suministro de agua se conozcan. Es decir, si se trata de una red grande en una empresa, hacemos una prueba de disponibilidad muy cerca al sitio donde se va a conectar el sistema. Por eso el cálculo se va a realizar desde el área más remota hasta ese punto de conexión. Puede hacerse hasta la bomba, es decir, que incluimos dentro de los cálculos no solamente el diámetro de las tuberías del sistema, sino que agregamos la red contra incendio y llevamos nuestro cálculo hasta la descarga de la bomba. Entonces ahí conocemos cómo se comporta la bomba. O sea, lo importante es que los cálculos que se realizan parten de un punto que es el punto de descarga más remoto hasta otro punto donde se coloca el suministro de agua. Los diámetros, la cantidad de rociadores por ramal no están limitados por la norma, solamente la limitante va a ser nuestra disponibilidad de presión y caudal. Los diámetros de tubería mínimos, 1 pulgada para tuberías de acero y 3/4 para tuberías de cobre o de plástico. El FPA ha establecido la norma o la ecuación para efectos de cálculos de pérdida por fricción, una ecuación que fue desarrollada por los ingenieros Hansen y Williams, válido solo para agua, y en la que se parece donde la pérdida por unidad de longitud, cuando L es igual a 1, se calcula de esta forma, o la pérdida total en un tramo de L número de pies. El caudal en galones por minuto, C que es adimensional, diámetro en pulgadas, el diámetro interno de la tubería, y esto nos permite estimar entonces la pérdida por unidad de longitud o la pérdida de los tramos. Los valores de C para efectos de diseñar un sistema lo establece la norma 13 del FPA y estos son los valores típicos, si es acero negro, el sistema seco de 100 y si es acero negro el sistema mojado de diluvio 120. Para todos las tuberías galvanizadas 120, plástico 150, etc. La constante C que es adimensional. Durante el proceso de diseño vamos a hacer cálculos para determinar la cantidad de agua que descarga un rociador o una tobera, y eso va a depender del tamaño del orificio y de la velocidad de salida del agua. Entonces aquí tenemos que el caudal es igual al área por velocidad, el área en función del diámetro, y aquí podemos determinar la velocidad en función de la presión que hay en la boquilla. Total que tenemos esta ecuación. Este valor que está aquí es lo que nosotros llamamos usualmente el coeficiente de descarga del rociador, y cada fabricante pues ha determinado el suyo. Sin embargo, el FPA ha normalizado el valor de K, de tal forma que nosotros podemos hacer cálculos independientemente de la marca del rociador, ya que ellos están obligados a proporcionarlos dentro de esos valores típicos. Por ejemplo, este es el K nominal
que he establecido en FPA como estándar para efectos de cálculos, y los fabricantes deben estar dentro de este rango. Entonces, cuando yo hago un cálculo con un rociador K igual 14, lo importante es que se seleccione un fabricante de un rociador que tenga una constante K entre 13,5 y 14,5. Aquí está la descarga relativa al rociador de media pulgada, el estándar de media pulgada, y este es el tamaño de la rosca típica de los rociadores. Entonces, tenemos en función del, entre más grande es el orificio, pues más grande es el valor de K, y por supuesto la rosca es mayor. ¿Qué K vamos a utilizar? En la norma 13 de NFPA, la parte del capítulo 12 que tiene que ver con almacenamientos, da estos criterios para la selección de los rociadores de pulverización. Dependiendo de la densidad, el valor de K sugerido, si es densidad de 0,20 y menores, pues un K de 5,6 o mayor. Entre 0,20 y 0,34 balones por minuto, K igual 8, y densidades mayores de 0,34 se recomienda un K11 o mayor. Esta es una idea de cómo seleccionar el valor de K para los criterios de diseño cuando utilizamos esta metodología de áreas de diseño, densidades, con otras tecnologías como la de los rociadores en modo de control y aplicación específica o de respuesta rápida y sujeción temprana. Ese valor de K ya lo establece la norma y por lo general va a depender de la altura del almacenamiento que vamos a proteger. Eso quiere decir que para alturas de almacenamiento más altas el valor de K se va incrementando, al igual que la presión requerida para ese valor. Entonces ahí ya la norma establece el valor de K que vamos a utilizar. En cuanto a las presiones, la presión mínima que va a requerir un rociador va a depender de la densidad y del área que él cubre. Entonces se calcula el rociador más remoto, el área que cubre ese rociador, que debe establecerse un caudal para que se establezca ese densidad mínima en el sitio más remoto. Por supuesto, todos los rociadores tienen una presión mínima. En el caso del rociador estándar, la presión mínima es 7. Es decir, ningún sistema debe operar con una presión inferior a 7. Y en el caso de los rociadores para almacenes, como los de supresión rápida o de aplicación específica, por lo general requieren presiones mucho mayores que 7 PSI. Pero esto lo indica la norma. Esa presión mínima la va a indicar la norma. Y por supuesto también depende del valor de K y de la altura de almacenamiento. Una forma de determinar el caudal mínimo por rociador es la que se ilustra aquí a continuación. En el caso de los rociadores estándar necesitamos conocer la densidad y de acuerdo a la distribución de los rociadores que se haya hecho, vamos a ver qué área por rociador existe. Multiplicando esa densidad por el área por rociador, nos da el caudal mínimo que debe descargar ese rociador. Y en el caso de los rociadores para almacenes, la norma establece tanto el K como la presión para un determinado arreglo de materiales a alturas de almacenamiento. Por ejemplo, si la norma dice que el rociador debe tener una K de 19,6 y operar a 40 PSI, ese rociador va a descargar 124 galones por minuto como caudal mínimo en el rociador más remoto. Hay que chequear, en el caso de los rociadores estándar, que esa presión mínima en el rociador más remoto no esté por debajo de los 7 PSI. Por ejemplo, si nuestro rociador debe descargar 19 galones por minuto y la K es 5,6,
Entonces, la presión requerida para que ese rociador descargue ese mínimo es 11,51. Pero, ¿qué pasa si nuestro caudal hubiese sido 12 galones por minuto? Al hacer el cálculo nos da que la presión del rociador es de solo 4,59 psi para que descargue 12 galones. Como no podemos trabajar con una presión inferior a 7, entonces nuestro rociador debe descargar un caudal mínimo de 14,8. Es la forma de manejar esa situación. NFPA 13 requiere que incorporemos dentro de los cálculos los cambios de elevación en los sitios donde ocurre, ya que eso va a afectar las descargas de los rociadores. Dependiendo de la dirección del agua, tenemos, si vamos de A a B, tenemos que esa energía perdida, o sea, perder un PSI, pero si el caudal va de B a A, hay un aumento de presión. Esta es la fórmula de este factor .433 por la altura de los pies, nos da el cambio. Por ejemplo, aquí hay una altura de 20 pies, eso implica que si vamos de A a B, perdemos 8,66 PSI, pero si vamos de B a A, ganamos 8,66 PSI. En los sistemas hay accesorios como TES, codos, válvulas, etcétera. Estos van a producir pérdidas de presión y algunas veces son altas. Entonces la norma pide que se incluyan y para eso se utiliza la metodología de transformar esas pérdidas en longitud equivalente. Es decir, si nosotros conseguimos en un determinado tramo de una tubería, por ejemplo, de 4 pulgadas, que hay 5 codos de 90 grados normales, entonces quiere decir que tendríamos una longitud, o tendríamos que agregarle al tramo recto 5 por 10, 50 pies, que es la pérdida equivalente de esos 5 codos. Si tenemos una válvula de retención, esta produce una pérdida de 32 pies en ese tramo. Y así por el estilo, ¿no? En cada tramo, de acuerdo al diámetro, se incluiría esa longitud adicional a la longitud real para efectos de considerarlas. Aquí hay que tomar en cuenta que estas tablas fueron desarrolladas para tuberías de Schedule 40 y valores de C 120. Cuando tenemos otros sistemas de tuberías de plástico, por ejemplo, o tuberías de acero con un schedule mayor, hay que hacer ajustes en los valores de esta tabla. Algo también que, digamos, hay que tomar en consideración es que NFPA no exige en el cálculo de sistemas de rociadores que incluyamos el impacto de la presión de velocidad, por cuanto este es relativamente pequeño. Sin embargo, para sistemas donde tenemos altas caídas de presión y altos caudales, pudiera ser necesario. O sea, en algunos sistemas de diluvio o sistemas de water bits, los valores de presión de velocidad llegan a ser algo significativos, entonces hay que tomarlos en consideración. Ahora, ¿cómo o cuál es el impacto? En un rociador, la presión que obliga a que salga agua es la presión manométrica o presión normal. Esa presión manométrica o presión normal es igual a la presión total del sistema menos la presión de velocidad. Entonces, si en un determinado punto nosotros tenemos una presión total de 18 y aquí hay agua que está circulando 25 galones por minuto, la presión de velocidad la determinamos por esta ecuación
y da 0.193. Entonces quiere decir que en ese punto la presión normal es 1781. Entonces vamos a ver cuál es el caudal que saldría. Si incluimos la presión de velocidad, descargaría 2363. Y si no la incluimos, 2375. Como se puede ver, la diferencia entre los caudales es apenas 0,1 galones por minuto. O sea, es muy pequeña y por eso el FPA dice que para el cálculo de los errores no vale la pena pues, incluir el impacto de la presión de velocidad. Bueno, vamos a continuación a terminar esta parte con el diseño de un minisistema que ilustra el procedimiento de cálculo manual cuando vamos a diseñar un sistema. Para simplicidad, vamos a diseñar un ramal con 3 rociadores. Entonces, por ejemplo, este sería un cálculo típico cuando tenemos un cuarto en el cual existen todos estos rociadores, los 15 rociadores. Para iniciar los cálculos, vamos a suponer diámetros, por ejemplo, de 1 pulgada, 1,25, 1,5, y en la tubería principal 2, 2, 2,5 y 3 hasta la estación de control. La distancia entre tramos de tubería es 10 pies, la distancia entre rociadores es 10 pies, o sea que el área de cobertura de cada rociador son unos 100 pies cuadrados. Entonces vamos a determinar para esta selección de diámetros que hemos hecho los requerimientos del sistema. Entonces, lo primero es determinar la cantidad de agua en el rociador más remoto, cuál es el caudal mínimo. Lo obtenemos multiplicando la densidad por el área de cada rociador, en este caso 20 galones por minuto. ¿Cuál es la presión mínima en el rociador más remoto? Entonces, en función de esos 20 galones y el caudal y la K del rociador seleccionada, obtenemos 12,75 psi. Entonces, en el rociador más remoto debe descargarse 20 galones por minuto y la presión requerida va a ser 12,75 psi, como ya la calculamos. Entonces, el segundo paso es saber qué presión hay en B para determinar qué caudal sale en B, y para ello vamos a partir de la presión que hay en A y le vamos a aumentar las pérdidas que hay de A hasta B. Entonces la presión en B va a ser igual a la presión en A, que ya la conocemos, más la pérdida por fricción que hay entre A y B. Para eso, bien sea aplicando la fórmula de Hansen-Wilier o utilizando las tablas de pérdida, determinamos entonces que la caída de presión es 1,3 psi. O sea que en este tubo de 1 pulgada de acero, cuando circulan 20 galones por minuto, se pierde 0,13 psi por pie. Al multiplicar por 10 psi, nos da 1,3 psi. Eso quiere decir entonces que para determinar la presión en B va a ser igual a la presión en A, que es 12,75 más las pérdidas, da 14,05. Con ese valor de presión, entonces determinamos qué caudal va a salir en el punto B. Ese caudal lo obtenemos de esta ecuación. Entonces, el caudal en B es 5,6 por la raíz cuadrada de 14,05, que es el valor de la presión, y da 20,99. Quiere decir que en este sitio descargamos 21 galones por minuto y por esta tubería, en este caso, irán 41 galones por minuto. Procedemos ahora a hacer lo mismo con el punto C, o sea, determinar la presión en C para poder calcular ahora cuánto caudal va a salir en C. Entonces, la presión en C es igual a la presión en A
perdón, a la presión en B, más las pérdidas de B hasta C. En las tablas conseguimos que para 41 galones por minuto, esta es la pérdida de 0,129 por pie por 10 pies, da 1,29. Entonces la presión en C será la presión en A, que es 14,05 más 1,29. Aplicando la ecuación de caudal igual a K por raíz de P, tenemos que en ese sitio, en C, descargarían 21,93, o sea, 22 galones por minuto, y ahora estarían entrando 63 galones por minuto, que se reparten entonces 22 en el primer rociador, 21 y 20 galones por minuto en el último, que es el caudal mínimo requerido. Ahora el paso siguiente es determinar la presión requerida en el punto D. Entonces en el punto D sabemos que vienen 63 galones por minuto, entonces la presión en D va a ser igual a la presión en C más la pérdida entre C y D, incluyendo la T que hay aquí. Tenemos 5 pies más la T, que son 8 pies de 13 pies de longitud, da 1, 7, 5, 5. El caudal total, 63 galones, y la presión total es igual a esta presión en C, más 1,75, 17,09. Entonces podemos decir que ese ramal requiere una presión de 17,1 y un caudal de 63 galones por minuto. ¿Qué vamos a hacer con esto? Bueno, ahora vamos a nuestro sistema. Ya sabemos que requiere 63 galones por minuto, una presión de 17 psi. Entonces podemos calcular ahora un K para ese ramal y calculamos este tubería principal como si fuese un ramal y en cada sitio un orificio que tiene esta constante, 15,23. Vamos a ilustrar esto ahora con el uso de la hoja de cálculos hidráulicos. Si tienen en mente, tenemos un tramo de DAE, el cual circulan 63 galones. Hemos elegido un diámetro de 2 pulgadas, de AF, 2 pulgadas, de F a G, 2,5, y así sucesivamente hasta el punto M. 3 pulgadas, hay 2 codos, una válvula de alarma, una válvula de compuerta, y estas son las longitudes que tenemos. Desde el punto D tenemos caudal 63 galones por minuto y 17,1. Y de DAE, acuérdense, de DAE, de AD van a circular esos 63 galones por minuto a lo largo de este. Entonces, la pérdida por unidad de longitud en esta tubería de 2 pulgadas es 0,40 por 10 pies. No hay cambios de elevación, nos da 17,50. Esta es la presión entonces que hay en E, y en E hay un ramal. Conecta K, entonces K por raíz de 17,5 da 63,7, es 64 galones, que sumados al anterior da 127. Entonces ahora de E a F, por este tubo de 2, va este galonaje. Entonces vemos en las tablas, 127 galones, tubo de 2 pulgadas, esta pérdida por unidad de longitud, por 10 da la pérdida total. Al sumarlo a la pérdida al inicio da 18,96. Con esta presión y la misma acá, entonces vemos la cantidad de agua que sale en el nodo F.
Al sumarla a lo que llevamos da 193 en un tubo de 2,5. Estas son las pérdidas, por 10, que es la longitud, da 1,33, da 20. Ahora de G a H, sabiendo lo que sale en G, que es 1523 raíz de 20, 68,6, 69. Entonces, 262 galones van para H. En una tubería de 2,5, esta es la pérdida por unidad de longitud. Al multiplicarla por la longitud del tramo, da 235, sumando da 22. Este es el valor de H. Ahora vamos a ir de H hasta M, incluyendo la altura de 73, que es el caudal de H, el rociador H, hasta M, tubo de 3 pulgadas. Estos accesorios los vamos a calcular ahora de la tabla que tenemos y vamos a considerar un cambio de elevación de 20 pulgadas. Entonces tenemos aquí que la longitud equivalente para tubería de 3 codos normales es 7, tenemos 2 codos, 14. Una válvula de alarma de rociadores, vamos a tomar la válvula de retención 16 y una válvula de compuerta 1. En total hay 31 por accesorio. Esto lo vamos a inscribir aquí. Y sumamos la longitud de tubería recta más la de accesorio, que es la pérdida por unidad de longitud. Multiplicamos, incluimos aquí la pérdida por elevación, 20 pies. Entonces la sumatoria da 66, 62. Este es el caudal entonces requerido y la presión requerida. Entonces aquí tenemos la hoja normalizada en FPA con el cálculo de la tubería principal. Y aquí tendríamos pues los resultados, ¿no? Entonces, aquí el océano más remoto, 20 galones, 21 y 23 creo que era. Y aquí tenemos entonces la cantidad de agua que requieren todos estos rociadores. La última parte entonces que tenemos es ver si funciona o no. O sea, aquí hemos asumido que en ese sitio donde se va a instalar existe esta curva de disponibilidad. Y aquí tenemos los puntos de diseño, 334 galones, 67 PSI, de aquí hasta acá. En este punto hay 600 galones, entonces 600 menos 334 es 266. La norma me pide 250 galones por minuto para hidrante, quiere decir que mi diseño satisface los requerimientos de disponibilidad y de presión en ese punto. Quiere decir que este sería un buen diseño. ¿Por qué? Porque quedan disponibles los 250 galones por minuto para mangueras y el punto de diseño está por debajo de la curva de disponibilidad. Bueno, de esa manera hemos terminado esta primera parte de esta charla y a continuación entonces vamos a dejar al ingeniero Luis Pinto con la parte de los diseños de cálculos hidráulicos, pero utilizando nuestro programa para realizar dichos cálculos, ¿no? Entonces, a continuación vamos a dejar al ingeniero Pinto con su... Vamos a eliminar esto.
Ya. Bien. ¿Qué pasó aquí? Porque cerré. Ok. Vamos a pasar a la otra. Ahora sí. Porque dice que queda otra pantalla en la aplicación. ¿Sí? Bien, ya terminamos entonces de hacer los ajustes de la otra presentación. Entonces vamos a pedirle al ingeniero Luis Pinto para que nos comente un poco sobre los cálculos hidráulicos por medio de este programa. Buenos días, a continuación vamos a ver cómo hacer los cálculos hidráulicos de los sistemas de extinción a base de agua, utilizando para ello el programa ICAL 6. Esta demostración va a durar alrededor de 10 minutos. ¿Ya? Se va a hacer una presentación rápida del programa, no vamos a ahondar mucho, solo vamos a ver las partes básicas e importantes del programa. Para empezar, tenemos en pantalla la pantalla principal de ICAL. Cuando se abre el programa, es lo que se muestra. Y a continuación, cuando queremos hacer un archivo nuevo, presionamos el botón nuevo que está acá, ¿verdad? O nos vamos a archivo y buscamos, seleccionamos nuevo y se nos va a presentar la siguiente pantalla. Ok. Los sistemas con que ICAL, o los sistemas que ICAL puede calcular, son los sistemas rociadores, los sistemas de diluvio y los sistemas de red. Todavía no tenemos listo el sistema de espuma. Una vez que seleccionamos el sistema con que vamos a trabajar o calcular, entonces se nos muestra una imagen alusiva al sistema. Luego podemos seleccionar el material y el calibre y seleccionamos, hacemos clic en el botón aceptar. Una vez que le damos clic en el botón aceptar, entonces aparece una ventana donde está la información del sistema, en la cual tenemos la información adicional, la información de la tubería y la información de los dispositivos. Una vez que se introduce la información adicional, que el sistema requiere solamente esta información, es para identificar al sistema y no influye en el cálculo, solamente es informativa. La información de la tubería, entonces vamos a introducir los datos por tramo, desde primero el tipo, que luego veremos qué significa el tipo, desde el nodo de inicio, nodo final, el diámetro de la tubería, la longitud, la diferencia si lo viera, y los accesorios. Este total que aparece en esta columna es la longitud equivalente más la longitud real del tramo. O sea que él estaría calculando
la longitud de los accesorios y se la suma al tramo y calcula la longitud total. Cuando aparece este mensaje acá, no significa que los datos estén malos, sino que él va diciendo que no hay continuidad en los tramos. Una vez que se introduce toda la información de la tubería, entonces podemos incluir la información de los dispositivos. Por ejemplo, tenemos acá la información de un rociador. Cuando le damos clic botón derecho sobre el nombre del nodo, entonces nosotros podemos seleccionar si es suministro o si es una salida variable. En este caso, como son rociadores, seleccionamos rociador, identificamos el modelo del rociador, seleccionamos la K de descarga, constante de descarga del rociador, la presión mínima, y él automáticamente calcula el caudal. Una vez que le damos a aceptar, entonces él colocará el nombre del dispositivo y la identificación del dispositivo en esta columna. Una vez que ya hemos introducido todos los datos de los rociadores, entonces procedemos a crear los escenarios hidráulicos. Para crear un escenario hidráulico, entonces nos vamos al botón que aparece a mano izquierda, crear escenario. Luego le decimos que vamos a editar ese escenario, y para seleccionar los dispositivos que van a estar dentro del escenario, entonces le damos botón derecho sobre el nodo y se desplegará esta ventana que aparece acá. Ahí vamos a seleccionar activa dispositivo por nombre y vamos a activar los dispositivos que nosotros consideremos que van a estar dentro del escenario. Una vez que hemos seleccionado los dispositivos, entonces se activarán en esta columna de esta ventana, esta tabla, y luego podemos guardar ese escenario y estaremos listos para calcular. Una vez que calculamos, entonces aparecerá esta ventana con los resultados generales, y aquí podemos chequear directamente si el resultado es satisfactorio dependiendo de los valores que se han introducido. Podemos ver los resultados por tramo, en la columna de caudal que aparezca en rojo. Entonces lo que nos indica es que el fluido va en sentido contrario a como se han introducido los nodos de los tramos. Eso no significa que esté malo, sino que el flujo, en vez, por ejemplo, en el caso del nodo 001 al 002, no va de 1 a 2, sino que va del 002 al 001. También podemos ver o verificar los resultados de los nodos en cuanto a presión y caudal, tanto de entrada como de salida. Y que también nos permite imprimir los resultados. Y podemos hacer una selección, es decir, queremos imprimir la información de los tramos, la información de los nodos, los resultados generales, los resultados por tramo o los resultados por nodo.
y también nos permite imprimir la portada de los cálculos. También nos permite este programa determinar la disponibilidad para hidrantes al hacer la curva de gráfico del sistema con el punto de disponibilidad, de tal manera que uno pueda determinar si el sistema está bien diseñado o no está bien diseñado, como se vio anteriormente. Bueno, esto es en general el uso de ICAP para hacer los cálculos hidráulicos. Bien, agradecemos mucho su atención y podemos pasar ahora quizás a una sesión breve de preguntas que tengan algunos de ustedes. Entonces, vamos a aprovechar en el que tenga alguna pregunta, nos indica y la puede hacer para que podamos contestarla, ¿no? Vamos a ver a Alan, ¿tiene una pregunta? Alan Valenzuela. Raúl. Aló. Aló, ¿hay alguien que quiera hacer alguna pregunta en vivo para... Aló. No escucho. Aló. Aló. Parece que no. Aló. ¿Hay alguien que desea hacer alguna pregunta, pero no escucho? Aló, aló. Ahora sí, ahora sí. Le estaba preguntando por el chat acerca de las válvulas reguladoras de presión. Sí, sí. ¿Este programa también las calcula, más cuando utilizamos los gabinetes contra incendio? Sí, sí tiene la posibilidad de incluir ese accesorio y de fijar la presión a la cual va a regular. Pero nos muestra qué válvula también es la recomendable. No, o sea, tú fijas válvula reguladora, indicas la presión a la cual ella va a regular, pero ya la selección tendrías que hacerla tú en base a un catálogo de un fabricante. O sea que nomás nos muestra la presión a la que va a llegar No, a la manguera. tú la vas a fijar. O sea, porque las válvulas reguladoras de presión se utilizan para, digamos, en los edificios altos, en las zonas para que no haya una presión excesiva. Tú regulas y dices, bueno, voy a poner las válvulas de presión para que la presión del lado de salida no pase de 100. Entonces tú regulas eso, entonces tú le dices al programa, mira, a la salida de esa válvula hay 100.
Pero esa es una presión que tú le estableces en la Ah, ok. válvula que vas a instalar. Esto, nosotros manejamos más el de Panet. Pensé que este programa también se hacía con el plano, Sí, este también, pero, este, pero por lo que veo, todo hay que digitarlo. no, si tú haces el diseño en AutoCAD, esta capacidad de leer el plano. Ah, él recoge el plano, Sí, sí, él ve el plano. sí, sí, sí. Esto, una pregunta para adquirir el programa. Nosotros estamos en Bogotá. ¿Ustedes tienen soporte técnico acá en Bogotá? No, pero lo hacemos vía internet, vía telefónica, vía Skype, o sea, tenemos varios clientes en Colombia, en España, en México, Argentina, o sea, y no ha habido, Ah, digamos, ok, todos lo manejamos remoto. sí, sí, sí. Usted puede, Y, digamos, escribirnos a info y nos pide la oferta y con mucho gusto te la enviamos. Pronto vamos a tener en la página una serie de videos donde se ilustra cómo se hace, digamos, para importar la estructura, ¿no? Tú haces el dibujo en AutoCAD y te lo lee y te llena toda la pantalla con los diámetros, los nodos automáticamente, ¿no? Él pone los nodos. sí, 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 porque es que la verdad de esto, en la explicación no me quedó muy claro cómo se hacía esa parte de pasar de AutoCAD al programa que No, no, ustedes. que no la indicamos. Sí, claro. Entonces, bueno, y para la instalación, y para la compra, y para esto, ¿qué se tiene que hacer? Eh, Tú mándanos un correo y una solicitud y te enviamos todos los datos, ¿no? Del programa, etcétera, y costo. Y normalmente nosotros enviamos el programa vía DHL o Federal Express. Y en cuestión de un par de días puede llegar a Colombia, ¿no? Y para el soporte, entonces me dice que todo es remoto. O sea, las preguntas que yo tenga mientras le agarro el hilo al programa, La, la todo es mayo- remoto. la mayoría de ellas van a estar resueltas con los videos que vamos a tener, ¿no? Creo que la Ah, ok. próxima semana, ahí desde cómo se instala, van a ver como 15 videos de las distintas, digamos, cosas que uno quiere hacer, ¿no? Entonces, eso debe resolver el 90% de las dudas mientras le agarras, digamos, el El hilo. hilo. eh, y cualquier otra, pues, problema que se hace vía Skype, Sí, bueno, porque es que hasta que uno no lo utiliza no le salen las dudas. así es, así es, así es. Sí, claro. Mm, pues me parece como interesante. Sí, cómo no. A muchas personas les ha gustado porque es un programa hecho directamente para la parte de protección contra incendios, ¿no? No es un programa, digamos, para otros usos, sino, y hecho por personas que diseñamos. Entonces lo hemos hecho muy orientado hacia la parte de diseño, ¿no? Yo veía ahí algo sobre espuma que dice que todavía no lo han definido. Sí, es que En el programa en queremos, el programa que usted nos envía, ¿en algún momento puede cubrir esa necesidad o ya o sea, tocaría sí lo hace, actualizarlo? sí se hace, o sea, actualmente, ¿cómo te explicara? O sea, toda la parte de que maneja solución se calcula como si fuera agua, solamente que no tenemos incorporados los accesorios, por ejemplo, incorporar un Ah, ok. instructor, entonces esa parte de esos accesorios no está, pero una vez que la tengamos, toda la parte que maneja solución, según el NFPA 11, se calcula como si fuera agua, ¿no? Entonces, pero entonces vamos a tener ya disponibles en la base de datos los accesorios típicos de los sistemas de espuma, ¿no? Proporcionamiento balanceado, inductores, etcétera, que Ah, faciliten el cálculo. Ahorita, digamos, las pérdidas que habría en esos equipos
habría que estimarla a partir de los catálogos, hacer un cálculo extra y agregárselo al cálculo Sí. que hace el programa, ¿no? Pero queremos que el programa lo haga todo. Algo que también le quería preguntar es, bueno, yo cuando calculo con el EPANET, yo hago todo el piso, o sea, todo el piso superior o a lo último que vaya a llegar. Aquí ustedes nos mencionan que es la parte más crítica. Normalmente en un sistema de rociadores se calcula, digamos, si tú tienes 200 rociadores, nunca van a abrir todos a la vez, sino Sí, claro. solamente lo que la norma considera que deben operar según el riesgo. Entonces, ahí es donde aparece que el área de diseño es de 1500, 2000, 3000 pies cuadrados. Entonces, tú, de acuerdo al área que cubre cada rociador, tú ves cuántos rociadores, ¿no? Si son 15, si son 20, si son 30 rociadores. Entonces, la norma te pide que calcule los 30 más remotos. Eso asegura que cualquier otros 30 más cerca del suministro de agua van a operar bien o No, de presión. discúlpame, no, no importa, lo que pasa es que yo siempre manejo el sistema anillo y pues ahí en el sistema anillo uno nunca sabe cuándo va a ser, o sea, cuál será el más apartado. En esos casos, cuando usan mallas o anillos, bueno, la Sí, norma establece, en el caso de anillos no es tan difícil, y en el caso de mallas hay que presentar tres cálculos, donde al mover el área de diseño se muestre que tú, digamos, en el caso de Maya, que es el más complicado, la norma pide sí. que se hagan tres cálculos donde se demuestre que efectivamente estamos tomando los requerimientos mayores de presión y caudal. Entonces se hace un cálculo moviendo el área de diseño un rociador hacia un lado, después un rociador hacia el otro, y se demuestre que ese es el cálculo más exigente, llamémoslo así. En el caso de anillos no es tan problemático, pues es más sencillo determinar un poco Sí. cuáles son los rociadores más remotos. Ah, ok. Entonces, para lo que le comentaba, am, para adquirir el programa, entonces ya es por correo, ya nos comunicamos por correo. Sí, sí, cómo no, cómo no. Usted nos manda un correo con los datos a quien le enviamos la propuesta y con mucho gusto. No sé. Ustedes envían, y pues no es por, pero algún tipo de qué, de programa como de prueba. No, ahorita no tenemos programa de prueba, simplemente el que quiera ver cómo funciona. Los videos que nos envían. Exacto. Aló, aló. ¿Sí? Aló, aló. ¿Otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Ajá, ¿qué? Dígame. Mi pregunta es con respecto al programa HitCat. El ingeniero que explicó al comienzo dijo que antes de empezar a hacer los cálculos había que meter el calibre de la tubería, ¿sí? Mi pregunta es, si el sistema de rociadores maneja varios tipos de calibre, por ejemplo, es que de un 40 y es que de un 10, ¿qué se debe hacer? Cuando se están, o sea, una vez que se han introducido los datos, se puede modificar aquellos tramos en que tenga ¿Sí? otro material o calibre, o sea, no hay ningún problema. O sea, simplemente Ah, ya. como por lo general, Es es como un es muy rara la ocasión en que eso ocurre, entonces simplemente colocamos esa opción de que por defecto ya coloque el mismo material y el mismo calibre, pero cuando esté en el tramo que se varíe, ahí tú puedes cambiar. El, Otra pregunta referente a KitKat. ¿Hay mucha diferencia entre la versión 5 y la versión 6? sí, sobre todo en facilidad de manejo y la posibilidad de que una misma estructura de tuberías, tú puedas tener varios escenarios que te permiten comprobar cómo se comporta el sistema. O sea, tiene ciertas bondades que lo hacen, digamos,
más fácil de operar, más sencillo de... Se han incorporado varias cosas, ¿no? Y hay una lista que tenemos por ahí de diferencia entre la versión 5 y la 6. Y la última pregunta es, ¿ustedes manejan algún tipo de programa para calcular sistemas de espuma? Eh, Básicamente es el mismo, ¿no? Le mencionaba hace un rato que en FPA 11 todo lo que es la parte de solución se calcula como si fuese agua, ¿no? Lo único que, digamos, no está incorporado ahorita, como están incorporados que si la T, la válvula de alarma, esto, son las pérdidas que ocurren en los sistemas de proporcionamiento, sean inductores, sean proporcionamiento balanceado. Las descargas, o sea, las cámaras o los rociadores de espuma o los monitores, esas digamos, se simulan con un valor de K, que es una descarga variable. Simplemente uno dice, bueno, esta cámara tiene una K de tanto. Ahora, ¿cómo tienes la K? Muy sencillo, porque tú le dices al fabricante, mira, requiere una cámara que me descargue 250 galones por minuto a 30 PSI. Entonces, con esos dos valores obtienes la K hidráulica de esa cámara. Entonces, en el punto donde está instalada, tú colocas esa cámara. O sea, Gracias. utilizamos el mismo programa, ¿no? Solamente que Sí, nosotros señor. ahorita no tenemos incorporado las pérdidas de algunos equipos. Muchas gracias, muy amable. ¿Cómo no? ¿Alguna otra pregunta de alguien? No, ya están preguntando. Carla. Pues ya, escuchaste. ¿Aló? ¿Alguien más que... ¿Aló? Aló. ¿Quién habla ahorita? Hola. Heather Barreto. Ok. Bueno, mi pregunta era acerca, para efectos de prueba hidrostática en sistemas de rociadores, veo que la norma indica que debe ser 50 PSI por encima de la presión de trabajo. Quería saber si se toma esa presión de trabajo, la presión de diseño del sistema. Normalmente tomamos como referencia la máxima presión estática, o sea, que pueda generarte tu sistema de bombeo. Por ejemplo, si al arrancar la bomba, la máxima presión que establece es, por decir algo, 150 PSI. Entonces, el sistema debe probarse a 200. Oh, ok, O ok. sea, si tomas como referencia la máxima presión que levante el sistema con la bomba a flujo cero, cuando Ok, ok. la presión, esa es la presión de referencia como máxima presión de trabajo, digámoslo así, Ok, que es la ok. Y máxima si me, presión a que va a estar sometido el sistema. ok, A eso y si le en agrega- caso, ajá. ajá. En el caso de los rociadores, porque he visto, por ejemplo, el SFR 25, ¿no? K25, ella Sí. indica, bueno, en su ficha acá indica su presión de trabajo 175. No importa si esta presión de repente excede y pueda, o sea, romper el rociador o algo así. No, básicamente, por ejemplo, ¿no? Todos los Ujú. accesorios, o sea, la presión máxima a la cual él, desde el punto de vista, digamos, constructivo, él aguanta 300 PSI, Ok, él no ok, va a fallar, pero ok. su presión máxima de trabajo, pues, es 175, ¿no? Lo mismo sucede
con ciertos accesorios, ¿no? Ellos traen Sí, una presión máxima, pero en la realidad ellos van a aguantar un poco más. Lo que sucede es que no debiera estar sometido a presiones mayores, pero mayores a ella. si incidentalmente durante una prueba o algo se excede los 175, no hay ningún problema. Ok, perfecto. Esa era mi duda con respecto a eso. Gracias. Carla va a preguntar algo. Ah, no tiene. ¿Alguien más? ¿Tiene Jean Manuel? Marisol Hernández. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Mira, lo que preguntaban ahora sobre el Schedule 40 y sobre el Schedule 10, Ajá. esto, uno cuando le coloca el tipo de material y esto, es como un predeterminado que utiliza el programa y después se puede cambiar. Sí, sí, ¿Cómo es? exacto. Como muchos Van a tramos. hacer lo mismo. Fíjate, si estamos introduciendo manualmente la información, por lo general en los sistemas de rociadores hay muchos tramos que son con el mismo material, ¿no? Entonces, para efectos de no estar escribiendo lo mismo siempre, tú le dices al programa en ese punto, mire, voy a usar tal tubería. Eso no quiere decir que de pronto hay un tramo con otro calibre o otro tipo de tubería. Cuando estés en ese tramo, puedes cambiarlo a cualquier otro material y a cualquier otro calibre. Es simplemente una manera de poder introducir manualmente los datos rápidamente. Cuando se importa de AutoCAD, ya cada tubería, cuando se ha dibujado, ya se le ha dicho en el layer que ese tubo es de tal diámetro, de tal calibre, de tal material. O sea que cuando él importa la información de AutoCAD, toma los valores de material, diámetro y longitud que has indicado en el plano. Mm. Esto iría hasta el cuarto de bombas. Sí, o sea, tú haces tu cálculo desde el sitio hasta donde usualmente se conoce el suministro de agua. Muchas veces es el cuarto de bomba, donde tú conoces cómo varía la Sí. presión del caudal. Ah, ok. Ok. Entonces yo creo que ya para efectos de conocimiento ya hablaríamos por correo a ver si nos entregan su propuesta. ¿Cómo no? Seguro. Sí. Es muy ¿Alguna, amable. alguna otra pregunta? ¿Alguien? Bueno, me despido de ustedes. Cualquier otra pregunta, por favor, nos la hacen llegar vía email y con mucho gusto estaremos contestando. Le apreciamos mucho que nos hayan acompañado en este día y bueno, hasta otra próxima oportunidad. Muchas gracias.